Sin más preámbulos, vamos a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es docente y candidato presidencial, José Castillo Terrones, por la organización política Perú Libre. Candidato, buen día, bienvenido. Candidato, ¿nos escucha? Muy buenos días, mi estimada Inés. Ahora sí, perfecto. Gracias por este espacio y permíteme saludar al Perú desde esta tribuna. Un honor saludarle. Candidato, inmediatamente vamos con las preguntas. Vamos con una pregunta clásica, pero no menos importante. ¿Por qué quiere ser presidente del Perú? Tiene 1 minuto y medio, adelante. Yo creo que los que hemos recorrido el país, vemos hay tanta desigualdad y tanto olvido, y más aún como maestro y educador social, estamos convencidos de que si no agendamos los álgidos problemas del país, eso es el motivo principal por el cual nos lleva a postular en esta arena política para recuperar la patria, ¿no? Para devolverle su soberanía económica, política y social al país. Gracias, candidato, y vamos a entrar en materia, porque para mí y para muchos peruanos, sin duda, la labor más importante que va a asumir el próximo presidente es continuar el proceso de inmunización de la población. Y todos estos procesos son engorrosos y a la vez necesarios, son muy necesarios. En su plan de gobierno, si bien toca el tema salud, no se visualiza algo específico de este tema. ¿Cuál es su propuesta específica? ¿Cómo llevará a cabo este proceso de inmunización de la población? Adelante. Sí, yo creo que es necesario asumir con responsabilidad este gran problema por el cual nosotros hemos sentido en carne propia, ¿no? Y eso pasa porque tenemos que enfrentaremos a este flagelo, generalizando en todo caso, haciendo una convocatoria a los profesionales del sector salud. Y creemos importante de que generalizando la atención inmediata mediante un programa, por ejemplo, médico por familia, ¿no? Entonces, no podemos descuidar lo más sagrado que tenemos como un derecho fundamental, ¿no? El derecho de la sociedad. Y acá nuestro rotundo rechazo a la falta y a la ineficiencia y a la incapacidad de estos gobiernos que no han podido priorizar, por ejemplo, enfrentar esta pandemia. El gobierno debería empezarla desde un principio convocando a las autoridades, convocando y constituyendo a los comandos a nivel nacional, regional y local. Candidato, para aterrizar un poco en su respuesta, la pregunta va dirigida específicamente que ¿cuál es su plan de gobierno para poder llevar a cabo la inmunización de la población? ¿Cuál va a ser el empalme que va a hacer? ¿Culminar la compra de vacunas? ¿Cuáles son los protocolos que han previsto como organización política, como Perú Libre, para poder llevar a cabo esto que el Perú necesita, que sin duda alguna es la mejor forma de hacerle frente a esta crisis, la inmunización de la población? Adelante, por favor. Sí. Llamar a todo el personal, a todos los compatriotas, a los profesionales en esta rama. Un gobierno solo, un gabinete solo, un congreso solo no lo va a hacer. La población por su lado tampoco lo va a hacer. Creo que el Perú Libre está diseñado de que acá se tiene que gobernar fundamentalmente con el pueblo. Y por eso nuestra convocatoria es decidida con la finalidad de convocar a los mejores médicos del Perú para hacer esta cruzada, pero en conjunto. Y a partir de ahí estructurar este trabajo, declararla no solamente una cruzada nacional y enfrentar esta pandemia generalizando primeramente la atención médica. Y eso pasa porque llevemos a cada médico, llevemos a un médico, llevemos a este comando, a cada familia. A llamar a la empresa, estas empresas transnacionales para que, lejos de pedir una propina, una solidaridad, estas empresas que han venido saqueando a todo el país y por décadas, es necesario que hoy en día tengan una muestra de solidaridad, tengan una muestra de que así como se lleva la riqueza del país, también muestren su interés por salvar la vida de muchos compatriotas a nivel nacional. Igual candidato, entonces, un paso a paso, según lo que le entiendo, esperan llegar para organizar su plan, empezando con convocar a los mejores médicos del país.
e igualmente a convocar a la empresa privada para que se sume. Digamos, no tengo muy claro cómo sería el paso a paso, si nos puede por favor aclarar este punto con respecto al tema de la inmunización. Sí, el gobierno lo que ha hecho es ignorar a la empresa nacional y también dejar a libre albedrío a estas empresas transnacionales que han seguido normal trabajando y han seguido llevándose la riqueza del país. Lo que debería hacer el gobierno últimamente, lejos de, en este plan de reactivar la economía, que no le ha dado a las personas que han pechado a esta pandemia, por ejemplo, el sector de agricultura, yo creo que el gobierno tiene que sentar clara una posición y nuestro plan va por ahí, llamando bueno, llamar a la empresa transnacional y a las empresas nacionales para cuál es su cuota, cuál es su amor a la patria para enfrentar inmediatamente, no solamente comprar más vacunas, comprar más camas UCI, abrir, por ejemplo, muchos locales, por no decirle, por ejemplo, locales que están cerrados de la beneficencia pública, por ejemplo, en Lima mismo, y trasladarla a esos pacientes que se encuentran en los pasillos, que se encuentran sin cama, que se encuentran zozobrados, y armar todo un equipamiento con los profesionales, ¿no? Y atenderlos inmediatamente, ¿no? Yo creo que las clínicas privadas que han lucrado enormemente en este espacio deberían ser llamadas también con la finalidad de que sirvan, por ejemplo, para aplicar, en todo caso, a esta situación, la convocatoria de las vacunas, ¿no? Las camas UCI, creo que no solamente viene del Estado. Estas clínicas que han venido de una u otra forma en plena pandemia, vendiendo, por ejemplo, una mascarilla, un ibuprofeno en costos elevadísimos, ¿en dónde está candidato, la disponibilidad de solidaridad? Candidato, disculpe la interrupción, creo que nos desviamos bastante de la pregunta fue concreta y es de qué forma usted como presidente va a velar por el plan de inmunización de la población. No quedó conforme con su respuesta, pero vamos a seguir avanzando. Candidato, su líder, el líder de Perú Libre, como es de conocimiento público, ha dejado notar su admiración y aceptación por los gobiernos socialistas, en especial por el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, en una entrevista, Vladimir Cerrón afirmó lo siguiente, vamos a abrir comillas: para mí, Venezuela es una democracia porque el gobierno de Maduro viene de un voto popular. Además, también ha estado en Venezuela invitado por el mismo gobierno. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, yo creo que más que jugar a Venezuela y a otro país, para nosotros lo emergente es ver nuestro propio entorno, nuestra propia realidad. Me gustaría, por ejemplo, empezando de mi propia comunidad, yo que vengo de una comunidad tan abandonada, que es la comunidad de Puña, donde hay padres de familia y hay hogares que no tienen luz. Vamos a llegar a 200 años de vida republicana y hay ciudadanos olvidados. Y juzgar en este escenario cuando el pueblo está totalmente olvidado, ¿de qué moral tendría yo para juzgar a otro pueblo? Y los que tienen que responder a estos son los mismos compatriotas venezolanos. O en todo caso, creo importante de que acá también... Candidato, entonces usted va por la misma línea de su líder, de una u otra forma, a apoyar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Le parece un gobierno? Yo creo que lo que hay que hacer es también, yo creo que no solamente tendremos que convocar a uno de los países, sino al pensamiento latinoamericano, de recuperar el... Candidato, pero la pregunta va dirigida a su criterio directamente. La pregunta va dirigida a su criterio directamente. ¿Usted está de acuerdo igualmente con la postura de su líder de, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro? La pregunta es concreta. Bueno, yo creo que no pasa por ahí nuestro plan de gobierno. Pasa primero por recuperar lo que es nuestro, atender las emergencias, y eso lo tenemos claro, de que primero es el país. Candidato, ¿valida o no valida el gobierno de Nicolás Maduro? Para nada, yo creo que primero es la patria, y la respuesta la tienen que ser los venezolanos. En todo caso, yo creo que acá también hay un candidato que tiene nacionalidad venezolana, sería el primero en contestarla a
estamos teniendo un poco de problemas con su audio. De lo que le entiendo es que no lo valida. ¿Me puede confirmar, por favor? Bueno, nosotros priorizamos no solamente ayudarnos solamente a un país como Venezuela, sino un pensamiento abierto con los pueblos latinoamericanos, pero primero priorizando a lo que es nuestra realidad, nuestro país. Candidato, estamos cayendo un poco en lo que nos pasó con la primera pregunta. No es concreto en su respuesta. Le voy a reiterar una vez más y por última vez la pregunta. Su líder está en total, digamos, cambiando un poco, está a favor del gobierno de Nicolás Maduro, ha ido a Venezuela, invitado por el mismo gobierno, lo ha expresado públicamente. ¿Usted también está en la misma posición? ¿Sí o no? Bueno, puntual, seré más concreto. ¿Quién somos nosotros para juzgar la vida de otro país? Yo creo que pasa por ahí, lo que tenemos que es validar de que primero empecemos a juzgar cuando nosotros seamos un gobierno más óptimo, demostremos lo que sí podemos, pero en estas circunstancias... Candidato, teniendo en cuenta que no me responde la pregunta con un sí o un no, ¿usted cree que es problema solamente de Venezuela lo que está viviendo, teniendo en cuenta la migración que se ve no solamente en el Perú, sino en todo el mundo? Hemos visto la cantidad de venezolanos que han migrado al Perú. Entonces, seguimos pensando de que es punto netamente en ese punto vamos a ser claros. Yo creo que no solamente se han abierto las puertas para que vengan venezolanos, sino diferentes ciudadanos de otra latitud, de otros países. Pero, ¿qué ha pasado con la migración en este momento? Cuando el gobierno ha abierto la frontera sin control y hoy en día, ¿qué está pasando con nuestras familias? Nosotros asumiendo el mandato a través de un decreto supremo, en el acto, la gente que ha venido de otros países a delinquir, a violar a nuestras familias, debemos regresar a sus países de origen, ¿no? Bueno, candidato, en todo caso, no podemos asegurar, y usted como candidato presidencial, de una u otra forma, deja mucho que desear cuando dice que es un problema netamente de Venezuela y no nos responde concretamente si está de acuerdo o no con la posición de su líder de avalar y apoyar el gobierno de Nicolás Maduro. Pero vamos a cambiar de tema para seguir avanzando. Es importante también tocar el tema de los casos de corrupción que rondan a Perú Libre, empezando por su líder, Vladimir Cerrón, con prisión suspendida, con una pena de 4 años e inhabilidad por 1 año en la función pública. Otro candidato de Perú Libre que registra sentencias por casos de corrupción es Víctor Rojas García, quien postula como el número 33 para ser representante de Lima. También está Virgilio Huerta Jara, candidato con el número 4 por la región Ancash. Candidato, ¿qué credibilidad puede tener el electorado con este panorama? Bueno, con respecto al señor Vladimir, nosotros la tenemos clara que acá hay una evidente persecución política a los líderes que no son santos de su devoción de esta política que se ha inquistado por años, ¿no? Él es un sentenciado incluso 2 veces sin ninguna prueba, que eso incluso está en el acto de una apelación, y por eso creemos conveniente que no solamente está en este camino el doctor Vladimir Cerrón, sino otros líderes, por ejemplo, como el caso que se ha hecho con el compatriota Walter Aduvir de la región de Puno. Entonces, creemos conveniente de que la justicia en el Perú, si aún hay justicia, porque hoy más hay injusticia que otra cosa, se lo trata por igual. Por algo hay justicia. O sea, candidato, podemos concluir que este panorama donde vemos dentro de la organización política de Perú Libre varios sentenciados es, como usted lo menciona, por injusticia. El mismo periodista Ricardo Seda de la República le da la razón a que Vladimir Cerrón en todo caso se le ha hecho una persecución política, ¿no? Entonces, candidato, no podemos defender a una persona que ha sido sentenciada por un argumento que da
un periodista. Realmente yo no puedo asegurar que lo ha dicho porque no tengo la información a la mano, pero estamos hablando de un proceso judicial que se ha llevado instancias, que ha habido investigación, que se ha visto acervos probatorios. Estamos defendiendo a su líder solamente con un argumento de algo que dice un periodista, oponiéndolo a lo que ha dicho el Poder Judicial. En el Poder Judicial. ¿Cómo está el Poder Judicial ahora? O sea, se juzga por una cosa que todavía sigue en investigación, pero no se ve el caso. Candidatos, ¿qué me dice, candidato Castillo? No se ve el caso de los otros candidatos que también están sentenciados. También es un error del Poder Judicial. Se van a otros países, gente que viola, que están los cuellos blancos, el problema de tanto, pero a eso no se juzga, para eso no hay espacio. Pero sí, cuando hay estos espacios, vamos a organizarnos para dejarnos hablar, por favor. Vamos a organizarnos para dejarnos hablar. Usted asegura que han sido varios de los miembros de su partido sentenciados de manera injusta y que la ley ha sido para ellos y no para otras personas vinculadas con la corrupción. Ahí está la justicia, hay que preguntarle a los jueces, ¿no? Yo creo que están en su pleno derecho y si han tenido problemas con la justicia y son candidatos ahora, ¿quién la tiene que validar si han pasado por un proceso? Que lo ha validado el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Han pasado por todos estos procesos, han presentado toda su documentación y si ha habido un caso, por ejemplo, el doctor Vladimir, que es un proceso que él ha declarado que está en proceso judicial, él ya no va en carrera, ya no va en esta carrera política. Candidato, y los otros candidatos que son parte de Perú Libre, ¿qué pasa con ellos? ¿Le parece coincidencia que estemos hablando por lo menos de 3 personas que tienen sentencia? Estamos en un proceso electoral. Están en su derecho. Eso no está en discusión, candidato. De postular y será la población la que tiene que determinar. Así es que eso no está en discusión. Estamos de acuerdo con que estamos en un proceso electoral. La pregunta concreta ha sido, ¿qué credibilidad tiene el electorado para votar por Perú Libre como usted, como candidato, cuando dentro de Perú Libre hay por lo menos 3 personas sentenciadas? Usted aduce que son fallas del Poder Judicial, que solamente están juzgando a personas inocentes y que los verdaderos corruptos están por fuera. Por eso estamos en un proceso electoral. Es la población la que tiene que determinar. Si veo que hay una persona que tiene un cuestionamiento, tiene un problema judicial, serán los mismos ciudadanos, los mismos compatriotas que respaldan o no. Por eso estamos en este proceso de elegir no solamente al presidente, sino a los candidatos y a los futuros congresistas. Ok, candidato. Igualmente su respuesta para mí no ha sido concreta, pero vamos a seguir con más preguntas. Candidato, usted en su plan de gobierno contempla que la elección precisamente de jueces, fiscales y procuradores sea por voto popular. ¿Está seguro de este punto y por qué? ¿Por qué no? Yo creo que la mejor transparencia que le daremos al Poder Judicial es aperturando y convocando para que las autoridades que asuman este mandato sean las personas probas, las personas que gozan de confianza del mismo pueblo. Entonces, si yo elijo o de la manera como se han venido eligiendo últimamente, no gozan de la confianza. ¿Por qué? Porque primero están los negociados por debajo, bajo la manga, bajo la mesa. Entonces, es el pueblo el que tiene que poner sus autoridades en un gobierno de Perú Libre. No solamente los jueces. Nosotros hemos planteado que igual pasa con los ministros, que los maestros sean los que proponen, por ejemplo, su ministro de Educación, los médicos propongan su ministro de Salud, los agricultores, es decir, no un gobierno impuesto desde arriba, no las autoridades para juzgar o en todo caso para conducir lo más sagrado que es la justicia, sean elegidos a dedo porque al final la gente a que conviene. Candidato, entonces, ¿usted considera que todos son elegidos a dedo? O sea,
vamos a puntualizar. ¿Usted como docente no cree que es mejor que se ganen los puestos por méritos, que pasen pruebas y que lleguen a estos cargos quienes realmente estén preparados para hacerlo y lo merezcan? ¿No sería mejor hacer un plan de gobierno enfocado en velar por la transparencia de estos concursos de méritos? Y además, ojo, no olvidemos lo oneroso y lo costoso que es para el país las elecciones por voto popular. Y viendo además el reflejo de nuestra política hoy, no hay ninguna garantía que esta sea una salida para mejorar las demás instituciones del Estado. ¿Por qué insistir entonces en esto? El Perú pasa por décadas de una crisis política, una crisis económica, una crisis social, una crisis educativa, una crisis de justicia. Eso lo tenemos que invertir. Nosotros estamos poniéndole al país no reformas, no parches. Lo que tenemos que hacer en el Perú necesita gritos. El clamor del pueblo peruano es hacer un cambio estructural que pasa por hacer un cambio de esta constitución que se ha hecho a peso y talla de la gran oligarquía, de los millonarios, de la gente que ha saqueado y que cachuelea con la educación. Candidato, nos estamos yendo para otros lados. Y eso pasa, porque en esta reforma... Candidato, nos estamos yendo para otros lados. Si quiere tocar el tema de la Constitución, me parece perfecto, pero respóndame, por favor, la pregunta. Voy a llegar al tema, mi estimada Inés, voy a llegar a ese tema. Ok, adelante. Quiero hacer entender cuál es el plan. Si hacemos eso, ¿por qué existen los conflictos sociales en el Perú? ¿Por qué en un lado está el gobierno con todo su alianza y a otro lado está el pueblo? Cuando nos movilizamos, el pueblo en su conjunto, ¿el gobierno dónde está? ¿El Congreso dónde está? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? ¿Dónde está el Defensor del Pueblo? Y por eso creemos importante que en nuestro gobierno, esta Asamblea Nacional Constituyente que va, el 60% la debe constituir el pueblo, estas organizaciones sindicales, populares, el pueblo en su conjunto, con nosotros no va a haber conflictos sociales. Y estamos seguros, ¿sabe usted por qué? Porque trasladaremos las plataformas de lucha, las necesidades del pueblo a esta Asamblea para gestar la nueva constitución del país. Y a partir de ahí habrá cesado los conflictos sociales. ¿Cómo es posible que primero el gobierno, cuando te vas a pedir tu justo derecho por educación, por salud, por agua, por agricultura, por un pan, por una pastilla? Candidato, disculpe, pero le he dado la oportunidad que responda a mi pregunta y no lo ha hecho, candidato. Primero este gobierno no lo mata a alguien. Candidato. Cuando la sangre se derrama, permítame la palabra, por favor. Está en un sofismo en repetir lo que todos los candidatos dicen en sus discursos populares, discúlpeme, pero no ha respondido a mi pregunta. Yo le estoy hablando de un punto de su mismo plan de gobierno, donde dice que una de las soluciones es que se elija por voto popular a los jueces, a los fiscales, que se elija por voto popular. ¿Esto cómo va a solucionar el tema estructural del país? Esa fue mi pregunta concreta y no la respondió. Se ha ido por otras cosas y la verdad tenemos que seguir avanzando. Vamos ahora, usted como docente, ¿no cree que es mejor realmente que se puedan ganar estos puestos por méritos? Le dejo ahí la inquietud nada más. Y vamos con esta pregunta. ¿De qué forma considera usted que la educación escolar y universitaria nacional puede reforzarse? Propuestas concretas, candidato, por favor. Quiero declarar a la educación ya no como un servicio, primero declararla como un derecho. Y eso pasa porque se le asigne un presupuesto no menor del 10% al sector educación. Y no miremos solamente al maestro, porque la educación en el Perú y en cualquier pueblo, en cualquier rincón del país, la educación es una tarea compartida. El maestro puede estar mejor evaluado, bien remunerado, motivado, bien pagado, pero si al frente tienes a un niño que es desnutrido, se alimenta y cena con un camote asado, un tamal calentado, la educación no va a ser así. Por eso es que este gobierno y ese sistema neoliberal, esta constitución y este modelo económico, siempre han pretendido y lo que quieren hacer creer al pueblo que estamos que están asumiendo los derechos, cuando hay miles de analfabetos, miles de jóvenes sin estudios.
Candidato, y volvemos a su conducta reiterativa. No nos da propuestas concretas ni responde nuestras preguntas de forma concreta igualmente, valga la redundancia, sino que nos empieza a hablar de otras y otras y otras cosas. No estamos en un discurso populista, estamos hablando de propuestas, de su plan de gobierno. ¿Por qué el Perú tiene que votar por usted o debe votar por usted? Propuestas concretas, un voto responsable es el que necesitamos en el país. ¿Nos puede dar, por favor, propuestas concretas con respecto a la mejora en la educación escolar y universitaria, por favor, candidato? Bueno, le estoy respondiendo. No podemos dar una respuesta falsa porque nosotros, la prioridad del sector de donde venimos, somos un sector totalmente marginado. Acá, concretamente, lo que tenemos que declarar es a la educación que deje de ser un servicio, como el agua, como la luz, como el teléfono. No se puede cacholear con la educación. Tenemos que darle puntualmente a la educación un presupuesto no menor del 10%. Un presupuesto real, por ejemplo, a las universidades, para que de una vez por todas repotenciemos la investigación de las universidades. Abriremos las universidades del país para que nuestros jóvenes tengan el ingreso libre a las universidades. Basta de discriminación, basta de privilegio. Gracias, candidato. Bueno, las decisiones las toma la población y estamos de cara precisamente a estas decisiones importantes en abril. Por esto este espacio es de tanta importancia, al igual que los espacios que han dado los demás medios de comunicación para conocerlos a ustedes, para conocer sus propuestas. Ahora nos vamos con nuestro espacio del Yo Prometo. Candidato, ahora sí va a tener 3 minutos para hablarle a la población, para que se comprometa, para que prometa. 3 minutos, yo prometo. Muchas gracias. Gracias por este espacio para conducirme al país entero, a la clase más desposeída y a la clase abandonada. La columna vertebral de nuestra lucha del gobierno de Perú Libre es el cambio de la constitución política del Perú, con la finalidad de gestar y elegir una Asamblea Nacional Constituyente, proponer una Asamblea Constituyente con elección popular que geste una nueva constitución para recuperar la economía del país. Recuperando de la economía del país, recuperando esta plata que se llevan las empresas transnacionales, habremos concentrado la economía en un Estado democrático, soberano, popular, para declarar en emergencia la salud, un presupuesto no menor del 10%, para declarar en emergencia la educación, para declarar en emergencia la agricultura. Tendremos que reactivar la economía para fortalecer la micro y pequeña empresa. Haremos una lucha frontal contra la corrupción, contra la delincuencia y el crimen organizado. No más AFPs, no más ONPs. Tenemos que llamar para que, juntamente con el pueblo, nuestros trabajadores, se geste una verdadera pensión, un nuevo sistema pensionario. Lo que tenemos que hacer y lo que es de los peruanos tiene que ser para los peruanos. Que de Perú tiene que ser para, no podemos permitir más pobres en un país rico. Nosotros sin duda y sin dudar tenemos que nacionalizar el gas para iniciar la industrialización del país. Y eso lo tenemos que hacer conjuntamente con nuestro pueblo. Lo tenemos que hacer conjuntamente con todos nuestros compatriotas. Seremos los primeros que combatir a esta migración, declarándole en emergencia también los grandes problemas del país, el problema de la escuela, el problema de la sociedad, y acá nuestro saludo y el compromiso para trasladar los usos y costumbres, esta buena organización de las rondas campesinas para combatir la delincuencia en todos los estamentos del país. Palabra de maestro, no más pobres en un país rico. Muchas gracias.
Gracias, candidato José Castillo Terrones, candidato presidencial por Organización Política Perú Libre. Candidato, no dudo de sus buenas intenciones, pero con todo respeto, si me lo permite, es importante dar propuestas concretas, conocer bien su plan de gobierno y tener un plan específico para poder gobernar al país, porque el país no se gobierna con frases utópicas, sino con hechos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Versus Electoral. Muchos éxitos. Muchas gracias. Muy buenos días.